deporte o ver en periódicos y cosas así que ya, pues, ya no se hacen, pero que sería bueno siempre ver y tener registrado. Eso es lo que a mí me gusta. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esos comentarios para todo el equipo. Sí, las tablas de temporalidad, pues eso es lo que pretenden, ¿no? Poder ayudar al estudiante a que vaya pudiendo construir el tiempo histórico. Nosotros ya estamos grandes, entonces nos resulta en alguna medida pues más fácil comprender los eventos históricos, pero si nos vamos ya con niños, ya es distinta la cosa. Entonces la idea es que el niño pueda ir comprendiendo cómo la historia tiene lugares, tiene momentos, tiene espacios. En este caso, pues hemos hecho una relación, ¿no? Nos hemos incluido también dentro de la historia, porque también en la actualidad, pues se espera, ¿no? Que la historia no simplemente sea de hechos que han ocurrido a saber dónde, lejos, sino que las personas también se vayan dando cuenta que forman parte de la historia y que la historia de cada cual también es importante, ya no solamente lo que ha ocurrido en otros lugares o incluso en el país, ya, sino que también cada uno de nosotros forma parte de la historia y nuestra historia tiene un lugar también. Doña Naomi, doña Naomi, adelante. No la Perdón, estaba escuchamos. hablando, sí, estaba hablando y no me di cuenta que no tenía el micrófono. Es que cuando estaba haciendo la tarea me di cuenta, profe, que tal vez aquí no importa, pero hay por cuestiones de identidad y de muchísimas cosas, ese es un ejercicio un poquito complicado porque no sé si es mandatorio, pero hay que poner la fecha de nacimiento completa. Entonces, el dar la fecha de nacimiento completa, específicamente el año, es un asunto muy sensible en cuanto a la identidad y la privacidad de las personas. Era un comentario. Sí, así es. Sí, está bien porque, quieras o no, este tipo de herramientas, cuando ya toca aspectos personales, uno, y es uno como profesor que los va a manipular, debe tener mucho cuidado, porque cuando es así, como en el caso de este ejercicio, yo tengo ahí información de todos ustedes. Entonces yo tengo que, como profesor, tener una ética lo suficientemente, ¿no? Notable porque no puedo, digamos, compartir información sensible así por así, ¿verdad? Porque es la vida privada de cada uno de ustedes. Sin embargo, pues al menos al profesor le ayuda a comprender la vida de las personas que tiene en sus manos mientras está en el aula, ¿no? Y también fuera de ella, pues, pero entonces hay un componente ético que hay que cuidar y ese es un buen punto, ¿verdad? Jenny iba a decir algo. Sí, profe, ya que usted pues, ha hecho estas líneas ¿cómo se llama? Disculpe, siempre la tabla de temporalización. Temporalidad. Temporalidad, disculpe. Usted en las fechas que de los, me aseguro pues que usted lo ha hecho en el pasado, ¿qué ha encontrado interesante o no sé si en su cumpleaños o en otra fecha que usted haya puesto o pues su experiencia con estas tablas? Me tengo curiosidad. De lo que yo he encontrado de las demás tablas que han pasado O por pues mis suya manos. personal. Ah, mía personal. Bueno, Sí. no, pues tal vez no sé si he hecho alguna mía personal, ¿verdad? Porque todo lo he construido casi siempre pues a base de las personas, ¿no? Con las que llegan a mis manos aquí en el aula, pues, ¿no? Sí, bueno, yo la semana antepasada creo que les compartía un poco de lo que he tenido, ¿no? En otras tablas, ¿no? Personas quebradas, personas que se han casado, que se han divorciado. No puedo decir, pues, de quiénes, solamente, pues, lo digo, pues, acontecimientos que han pasado. Eh, bueno, bueno, no sé, pues, si eso tiene que responder un poco, pues, ¿no? Tu inquietud. O Sí, quieren profe. saber, o Sí, quieren era solo saber, curiosidad. o quieren saber de mi vida, eso es. Bueno, no sé. Bueno,
Entonces, solamente pues estas consideraciones con las tablas y también pues con respecto a los mapas, pues sí, como decía alguien por ahí, no todo el mundo, ¿verdad? Tiene la vocación para el dibujo. Algunos pues les cuesta un poquito más, algunos no. Entonces eso también va para el profesor, ¿ya? Que tenemos diferentes habilidades en el aula y no los podemos normar a que todos lo hagan bien, todos lo hagan como según el modelo le está prescribiendo. Ya, no podemos castigar a nadie porque el mapa, aunque fue con la cuadrícula, al final parecía una tortillita por ahí abajo, ¿no? Hay un mapita que tengo, que así lo tengo. Pero la idea es que las personas pues vayan creciendo, vayan aprendiendo, vayan generando modelos, ya, y bueno, como les digo, pues algunos tienen más habilidad y lo hacen muy bien a la primera, otros pues poquito a poco, ¿no? Irán adquiriendo pues sus propias habilidades. Bien, muy bien. Entonces vamos a dar inicio al tema que tenemos para hoy. ¿Qué resultados esperar de la enseñanza? Este es el sexto de los elementos didácticos. Y esa pregunta, ¿qué resultados esperar? Pues nos responde la evaluación. Y en este caso, pues, vamos a hacer un enfoque hacia las ciencias sociales. La evaluación es tan importante que así como podemos hacer las 6 preguntas generales de la didáctica, solamente al componente de la evaluación se los podemos hacer también. ¿Ya? Podemos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué y para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? E incluso, ¿qué esperar de lo evaluado? Y aquí ya entramos al campo de la metaevaluación. Bueno, examinando un poquito cada uno de estos componentes, el para qué y por qué evaluar, pues nos ayuda a revisar tanto los objetivos educativos como las competencias. ¿Ya? Entonces, aquí pues sirve muy bien en el campo, en el ámbito de la evaluación, ¿no? Nos ayuda pues a diagnosticar, nos ayuda por tanto a formar y también para acreditar. ¿Ya? Acreditar quiere decir verificar pues que la persona está ya dispuesta, disponible para acceder al siguiente nivel. ¿Ya? Si está en una unidad, pues pasar a la siguiente. Si está en un grado, pasar al siguiente. Si ya está capacitado para graduarse, pues avanzar en eso. ¿Qué evaluar? Entonces aquí pues vemos ciertos resultados observados del aprendizaje. ¿Se acuerdan que en caso de la enseñanza preguntábamos qué cosa enseñar, ¿no? ¿Qué enseñar? Pues hablábamos de los contenidos. En el caso de la evaluación, pues tenemos que ver los resultados observados del aprendizaje. Y aquí pues vamos a encontrarnos también ciertos resultados de tipos cognitivos conceptuales, procedimentales, actitudinales, socioemocionales. ¿Cómo evaluar? Aquí vemos pues alguna metodología para la evaluación. ¿Ya? Así como hay metodología para la enseñanza, igual para la evaluación. Aquí podemos incluir entonces dentro de esta metodología, preguntarnos quién evalúa. ¿Ya? Entonces, si es un evaluador externo, entonces vamos a ver pues la heteroevaluación. Si son evaluadores internos, como el caso de compañeros de clase, entonces podemos hablar de la coevaluación. Si es usted mismo el que va a hacer su propia valoración de sí mismo, entonces la autoevaluación. Y también cómo evaluar. ¿Ya? Entonces, ¿a qué estrategias podemos recurrir para la evaluación? Así como hay estrategias de enseñanza, también hay estrategias para evaluar. ¿Ya? Así como hay métodos para enseñar, pues también, ¿qué métodos hay para evaluar? Ahorita ustedes también están en el curso de evaluación, entonces, quieras o no, pues ya ahorita ya tienen un cierto soporte de varios de estos elementos que aquí estamos tocando.
¿Con qué evaluar? La cuarta pregunta, ¿no? Entonces hablamos nuevamente de recursos, de materiales, de medios, pero para la evaluación. Entonces aquí pues nos encontramos con dos tipos de instrumentos. Algunos que son para recoger evidencias y otros que son para calificar resultados. Entonces, más adelantito, pues vamos a hablar de algunos de ellos. ¿Cuándo evaluar? Entonces, los momentos de la evaluación. Entonces, hay evaluaciones al inicio, hay evaluaciones durante el proceso y hay evaluaciones al final. ¿Verdad? Creo que eso estamos claros. ¿Y qué esperar del evaluado? Aquí hay una especie de metaevaluación que les decía, ¿no? Es decir, es una especie de retroalimentación del proceso de evaluación para ver qué tanto se ha hecho bien ese proceso de evaluación. Y si han habido resultados, ¿ya? ¿Cómo están esos resultados ya con respecto al proceso de enseñanza y de aprendizaje que ha habido? ¿Ya? Entonces, siempre la evaluación de la evaluación también tiene que ser parte, ¿no? Y ahí contribuye pues a la retroalimentación, tanto del estudiante como del profesor, como del proceso, de los procesos que se realizan, ¿no? Tanto en el aula como fuera de ella. Bueno, no sé si tienen algún comentario al respecto. Esto pues a propósito de que están ahorita también en el curso de evaluación. Ya no sé si había alguna inquietud, algún comentario antes de avanzar. ¿No? Bueno, seguimos pues. Entonces, veamos algunos instrumentos para recoger evidencias del aprendizaje. Esta es la parte de la evaluación, la parte más compleja de la didáctica. Ya, ni siquiera enseñar ya es tan complejo como la evaluación. Ya. Tan compleja es que algunos no la saben manejar. ¿Ya? Y por tanto utilizan la evaluación como no solamente como una herramienta a su favor del profesor, sino también a veces como herramienta de castigo. Ya, la evaluación como castigo, y eso no puede ser. La evaluación es una actividad profesional. Como les decía, es la más compleja, la más a veces complicada, a veces la más polémica, si se quiere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en juego un componente ético muy alto, ¿ya? Y este tiene que ver con la calificación del estudiante, ¿ya? ¿Cómo asignar una calificación? Incluso a veces, y no solamente una calificación cuantitativa, también una valoración cualitativa, ¿ya? A veces es difícil, ¿no? Poder medir y asignar, ¿ya? Tanto una valoración como una nota numérica. Yo cada vez que me he metido más a esta, o me he profesionalizado más en estas cuestiones de la educación y de la didáctica, a veces cada vez me da más miedo evaluar, ¿ya? Porque me da miedo a veces poder fallar, poder errar en la asignación que voy a hacer. Entonces, es una actividad compleja, ya requiere mucho tacto, mucho cuidado. Entonces, lo importante en este sentido es las evidencias, ¿ya? ¿Qué evidencias hay? ¿Qué evidencias demuestra el estudiante que ha aprendido, pues, de su implicación? Porque es difícil, ya hablando en términos constructivistas, porque desde la perspectiva constructivista, el estudiante construye sus conocimientos y esos conocimientos se construyen interiormente, por tanto es interior el aprendizaje. Entonces, ¿cómo saber que alguien ha aprendido? Lo tiene que en alguna medida demostrar, pero va a demostrar hasta donde ha aprendido la persona, no hasta donde yo como profesor quisiera que haya aprendido.
¿ya? No hasta donde el límite que yo quisiera que haya conocido. Ya, a veces podemos errar en el sentido de que suponer que ya todos los estudiantes, como están en este nivel, en un nivel determinado, ya todos tienen la misma base de conocimientos y de habilidades. Basta con verlo en este grupo. Todos están ahorita en segundo año, ¿no?, de la carrera, pero todos vienen de distintas fuentes, de distintos orígenes, incluso hasta algunos, según viendo sus tablas de temporalidad, han estudiado otras carreras, algunos tienen que ver incluso con ingenierías, ¿ya? Entonces, no vienen del ámbito educativo como tal vez viene alguno que sí estudió en la escuela normal, entonces ya viene más empapado, o incluso está trabajando en ámbitos educativos, entonces ya viene un poquito más empapado de cuestiones educativas que aquel que entró a la carrera todavía un poquito sin esa base, ¿no? Entonces, es difícil pues esa asignación, entonces, ¿cómo recoger evidencias? Esa es la parte más difícil para el profesor, ¿no? Porque no se trata simplemente de aplicar un examen y ya, así. Lawrence Stenhouse, ya, es un autor británico, ya, que para él los exámenes, él los considera como un juego de adivinanzas. Ya, y él es un gran autor, un gran educador, y bueno, y esa es su consideración con respecto a la enseñanza tradicional basada estrictamente en exámenes. Bien, entonces, veamos algunas evidencias, como dice aquí, para evidenciar dominio de habilidades, de destrezas y de indagación. O sea, aquí tenemos algunas que nos pueden servir ya para recoger evidencias de aprendizaje. Entonces tenemos el portafolio. Bueno, se las voy a mencionar, pues nada más, no vamos a profundizar en ellas. Yo espero que tal vez en el curso de evaluación también ya las hayan tocado. Portafolio, algunos mapas diseñados por los estudiantes. Entonces yo ya vi sus mapas, por ejemplo, ¿ya? Y realmente yo, como profesor, ahí logro contemplar, ¿no?, a través de esas evidencias, cuál ha sido su avance desde hacerlo una tortilla a mano alzada hasta hacer un mapita ya que si realmente ya va tomando la forma de Nicaragua, utilizando una técnica, ¿ya? Las producciones plásticas que pueden haber, ¿no?, maquetas, murales, afiches, ¿ya?, que son resultados ya de aprendizaje, ¿ya? Porque ellos sintetizan a través de esas elaboraciones un aprendizaje determinado. Ya, entonces, una maqueta. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho alguna vez alguna maqueta. Ya, yo recuerdo que una vez yo hice, cuando estaba en primaria, me pusieron a hacer una maqueta de, creo que era el mapa de Nicaragua, no recuerdo. Y era así, ¿no? Hacer la maquetita sobre una madera y una tabla de madera creo que era papel de periódico con cal, no recuerdo. Y hacer ahí la maqueta del mapa. Bueno, entonces uno va aprendiendo y va adquiriendo habilidades y otros tipos de conocimiento. Esto es importante porque, así como ustedes se dieron cuenta, ¿no?, es aprendiendo, es haciendo como se aprende. Yo les pude haber dicho, una tabla de temporalidad es esto y sirve para esto, ¿ya? O simplemente vean cómo se hace un mapa con la técnica. Entonces, una cosa es decirlo y que el estudiante lo vea, y otra cosa es poner al estudiante a hacerlo, ¿no? Porque ahí es donde aprende, ¿ya? Porque usted conoció la técnica y la técnica le dejó un aprendizaje. Usted hizo la investigación para su tabla de temporalidad y eso le dejó un aprendizaje, ¿ya?, que no lo hubiera obtenido si no lo hubiera hecho. Entonces ahí están las evidencias. Y los comentarios y reflexiones que hicieron, ya muy enriquecedoras, muy excelentes, ya todos los comentarios que ustedes pusieron. Cada cual hizo algo de comentario totalmente distinto al resto de los compañeros, ¿no? Bien, tenemos también otras estrategias para evidenciar habilidades, destrezas de indagación, algunos tableros de investigación. Entonces hay tableros históricos, tableros geográficos, tenemos también tableros de cuestiones, donde se pone, por ejemplo, un acontecimiento histórico y entonces se pone a los personajes a escribir en una columna qué fue lo que dijo y en otra columna qué fue lo que hizo.
Ya, entonces es también para indagar elementos, sucesos históricos, ¿no? ¿Qué dijeron los actores y qué hicieron los actores? Tenemos las biografías de autores, y cuando digo aquí de autores, también vamos a incluir a otros no autores, como ciertos personajes de nuestra comunidad, por ejemplo, ¿ya? Personajes que puedan tener cierta relevancia dentro de la comunidad. Entonces, se hacen biografías y también biografías de la propia familia, ¿no? A los niños a veces se les manda hacer una especie de biografías con sus abuelitos, por ejemplo, y ellos tienen muchas cosas que contar. Bien, tenemos también fichas de trabajo, proyectos para promover actitudes o habilidades de todo tipo, y también habilidades orales ya conocidas ya por nosotros, como son la exposición, la entrevista, el debate, la dramatización, la simulación. Bien, entonces aquí tenemos algunas herramientas pues, para recoger evidencia de habilidades, de destrezas, de indagación. Bueno, si hubiera algún comentario, basta que me avisen, ¿verdad? Mientras yo continúo. Así que no tengan miedo en detenerme, en preguntarme. Tenemos también algunas herramientas para evidenciar dominio de una red conceptual. Las anteriores tenían que ver más con cuestiones de elaborar, ¿no? Estas tienen que ver más con una red conceptual. En ciencias sociales es muy importante que se vaya generando una red conceptual, ¿no? Una red de conceptos para poder tener ya en mente y comprender muchas de las situaciones y acontecimientos que ocurren. Entonces, aquí tenemos algunas herramientas como pueden ser ensayos cortos, ¿ya? Cartas que pueden ser dirigidas a personajes del pasado, por ejemplo, pero también a personas vivas del presente, ¿ya? Y no solamente, digamos, a personas importantes, entre comillas, sino también a personas que nosotros conocemos, ¿no? Personas de nuestra comunidad que también forman parte de nuestra historia, ¿no? También definiciones elaboradas, ¿ya? No basta que el estudiante vaya a consultar una definición al libro. Es necesario que los estudiantes construyan su propia definición de las cosas. Globalización, por ejemplo. Usted va a ir allá, puede ir a internet y ahí copia y pega el concepto de globalización, ¿ya? Pero no basta. Es necesario que la persona, ya, de las lecturas que se hagan, de los comentarios que se hagan, de los debates, vaya generando su propia definición, ya elabore la propia definición de globalización o de cualquier cosa. Se pueden hacer también pues resúmenes de lectura, ¿ya? A veces se ha perdido el hábito de hacer resúmenes, pero también la técnica de hacer resúmenes. Ya mandan a los estudiantes a resumir y se les olvida al profesor decirle, recordarles cuál es la técnica para hacer un resumen. Así como la síntesis, ¿no? Porque es distinto resumir y sintetizar. Entonces, todo tiene su técnica también. Ok, tenemos guías de análisis de comprensión lectora. Bueno, yo les puse una guía, ¿no? De análisis de comprensión lectora un poco elaborada para que ustedes fueran poquito a poco ya encontrando los elementos claves, ya sobre todo si son pues niños pequeños que están aprendiendo a leer, es decir, a leer la historia, ¿no? A leer la historia. Entonces, poco a poco, dándoles pautas y pistas para ir creando, ¿no? la comprensión. Tenemos también elaboración de conclusiones. Siempre hay que elaborar conclusiones, hay que deducir, ¿ya? Cosas, hay que hacer inferencias, hay que sacar consecuencias de las cosas. Muy bien. También tenemos los famosos esquemas, ¿ya? Es decir, todos esos organizadores gráficos que nos puedan servir para sintetizar ideas. Los famosos mapas conceptuales, que también es un organizador gráfico que sirve para evaluar, ¿no? Conocimiento. Es decir, ayuda a ver cómo está organizada en la mente, ¿ya? Las ideas de las cosas que se han abordado, ¿ya? Cómo las puede organizar el estudiante.
Ya, a veces cuesta organizar, ¿no? Un mapa conceptual de algo. Entonces hay que empezar por mapitas chiquitos hasta ir poco a poco creando pues mapas más complejos. Recuerden que en educación siempre es así, partimos de lo más concreto hacia lo más abstracto, de lo más simple hacia lo más complejo, ¿verdad? Siempre. Aunque ya estemos a veces en la universidad, siempre hay que partir de eso, de ese principio, ¿no? De lo más pequeño hacia lo más grande. También tenemos la elaboración de preguntas vitales y metapreguntas, ¿ya? Bueno, estas son ideas mías, estas preguntas vitales, que son preguntas que surgen en el momento y que hay que escribirlas para materializarlas. También tenemos reflexiones personales de autovaloración o de coevaluación. Tenemos también cuestionarios divergentes. Estos cuestionarios no los elabora el profesor, ¿ya? Sino que estos cuestionarios los elaboran los estudiantes, ¿ya? El docente lo que ayuda es como un moderador, nada más, a hacer ciertas complementaciones para ver, ¿no? Si están dando un poco en el punto de los contenidos que se han venido abordando. Es decir, si están haciendo énfasis en preguntas que son relevantes o que son pertinentes, ¿ya? Porque construir preguntas también es un aprendizaje. ¿Ya? No todos los estudiantes logran formular preguntas y por esa misma razón, ya les cuesta a veces dar respuestas específicas. ¿Ya? Si usted logra formular preguntas relevantes, téngalo por seguro que va a poder dar respuestas importantes. En educación, este es un principio también, ¿ya? Es más importante la pregunta que la respuesta. ¿Por qué? Porque si la pregunta está mal formulada, la respuesta puede ser cualquier cosa. Entonces, hay que aprender a formular preguntas. Ese es un arte también que hay que practicar con los estudiantes. ¿Ya? No darles preguntas para que respondan, no, hay que ayudarles a que formulen la pregunta frente a determinados sucesos o acontecimientos. También tenemos la autovaloración, ¿no? Con base a criterios propuestos por el grupo o personalmente. ¿Ya? Entonces es necesario que también los estudiantes, ¿ya?, en ciencias sociales logren hacer autovaloraciones. Hay personas ya grandes que no pueden hacer esto, ¿no? Se exceden, ¿no? A veces algunas se exceden en autovalorarse, ¿no? Se valoran realmente más allá de lo que realmente el grupo está viendo de la persona. Otras, por el contrario, se valoran demasiado bajo, ¿no? Entonces, hay valoraciones ahí pues inadecuadas, ¿no? Que giran entre los extremos. Entonces, uno debe tener un reconocimiento equilibrado de sí mismo, ¿ya? Porque en la medida que yo puedo también poder tener un conocimiento equilibrado de mí mismo, puedo también reconocer equilibrio en las otras personas. Y eso también es difícil. Y eso es parte también, ¿no?, del trabajo en ciencias sociales, ¿ya? Entonces, ciencias sociales, como les decía, es una de las ciencias más complicadas, más complejas, ¿ya? Les decía, es más fácil matemáticas, porque aprenden la fórmula y ya. Claro, no es fácil, pues, a veces determinadas fórmulas, lógicamente, pero no hay cuestiones a veces éticas que están de por medio, no hay cuestiones del fuero de las personas que están de por medio. O la construcción de personalidades, ¿ya? La construcción de un niño, de sus actitudes, ¿ya? Eso es complejo. Bien. Opiniones hasta aquí con respecto a esta serie de herramientas para obtener evidencias en ciencias sociales. ¿Algún comentario? Profe, son conocidas como herramientas o instrumentos de evaluación objetiva. Bueno, intentamos, bueno, vamos a ver si logramos comprender la cuestión de la objetividad, ¿no? Desde una perspectiva cuantitativa, ya desde el paradigma positivista, cuantitativo, la objetividad
se consigue en la medida que yo puedo aplicar algo, ¿ya? Sin que haya una especie de influencia, por ejemplo, tanto de las personas que están siendo evaluadas como del evaluador. Así, un examen, por ejemplo, es una prueba objetiva, ¿no? Ahí están las preguntas y hay opciones. Y el estudiante tiene que decidir. En este caso, la objetividad, si se busca objetividad, se busca en la medida que la persona sea capaz, ¿ya? Sea capaz de poder dar evidencias de que ha aprendido, ¿ya? De que no está simplemente algo y poniéndolo, ¿no? Por ejemplo, en la tabla de temporalidad, ya hubo un comentario de alguien que estaba ahí, bien bonito, bien elaborado, pero como era de las primeras tablas, agarré parte de ahí de la COP, y lo copié y lo busqué en internet y allá me la encontré en internet. Entonces, había un comentario, pero el comentario era un plagio. Entonces, ¿cómo poder obtener entonces evidencias que sean objetivas en el sentido de que sea la persona la que la está aportando, ¿verdad? No es otro el que lo está aportando, sino es la persona misma, ¿no? Entonces, al menos algunas de estas herramientas pues nos ayudan pues a ir en un conjunto. Una herramienta de una objetividad tal vez plena o solamente con una me basta. A veces es necesario un conjunto de herramientas para ir obteniendo ciertas evidencias pues, de objetividad. Bueno, no sé pues si respondí un poco tu pregunta, Alberto. Ya, a veces tenemos, por ejemplo, pues les decía, el paradigma positivista de por medio diciendo no es objetividad, es esto. Los exámenes, por ejemplo. Si no hay un examen, cualquier otro tipo de pruebas queda muy a la subjetividad y pierde valor. Ya, cosa que no es así. Es correcto, profe. Lo que pasa es que también la aplicación del instrumento, para mí, pues, ¿verdad? Como estudiante de pedagogía puede ir aplicado, ¿verdad? O enfocado, o puede ser en la parte procedimental, conceptual y actitudinal. Pero entonces ahí podemos nosotros tomar pues parte de estos instrumentos para dirigir a esos aspectos de evaluación, ¿verdad? Entonces ahí sería como tener el cuidado como futuro pedagogo, a qué es que va a dirigir tu evaluación, la aplicación del instrumento, a qué es que lo va a dirigir. Y en la parte de objetividad también, porque es la demostración entonces de las habilidades de la adquisición del nuevo conocimiento del estudiante. Ok, entonces, también para complementar, Alberto, y para todos, ¿no? Parte de la objetividad, entonces viene también una herramienta, pues que aquí no la puse, ¿ya? Una de esas herramientas, por ejemplo, para tratar de obtener objetividad son las llamadas rúbricas, ¿ya? Que ya seguramente pues ustedes han tenido algún conocimiento de ellas, no sé. No sé si todos ya estamos claros de qué cosa es una rúbrica, ya, porque como pedagogos nosotros tenemos que estar claros de esa herramienta. Que nos asegura bastante la objetividad en el caso para este tipo de actividades en ciencias sociales o las que no tienen que ver con aspectos meramente cuantitativos, como las pruebas, llamadas pruebas objetivas, ¿no? Como ciertos exámenes, ¿no? De opciones, de opción múltiple, y hay algunas de ese tipo. ¿No? Aquí les voy a presentar algunos criterios de valoración del aprendizaje para estudiantes que hace el Ministerio de Educación. En el caso pues, de la educación secundaria, ya trabaja el ministerio con esta escala, ya que seguramente pues, es una escala que no es ajena a nuestro conocimiento. Ya, una escala de 4 niveles. Ya, el nivel máximo, pues el nivel avanzado. El nivel que le sigue es el de aprendizaje satisfactorio. Le sigue el de aprendizaje elemental. Y al final, pues en la base de los aprendizajes, el aprendizaje inicial. Cada uno de ellos pues tiene una especie de descriptor. En cuanto al aprendizaje avanzado, ¿ya? Esto es para poder, digamos, valorar
en qué tipo de aprendizaje se está moviendo el estudiante en un determinado momento, esto me dice que no, que indica pues que los indicadores de logro ya han sido alcanzados con el rendimiento esperado. Por tanto, el nivel alcanzado es óptimo. En el caso del aprendizaje satisfactorio, dice o señala que la mayoría de los indicadores de logro de las competencias de grado han sido alcanzados satisfactoriamente. Y en el caso del aprendizaje elemental, ya, se evidencia pues menor alcance de los indicadores de logro, aunque puede haber alcanzado ciertos niveles de aprendizaje. Bueno, y el aprendizaje inicial no se evidencia el alcance de la mayoría de los indicadores de logro. Bueno, esto hablando aquí sí, cuando se habla de la competencia del grado, ¿no? Se trabajan con estos indicadores. Esto se lleva así muchas veces ya al aula, a la planificación didáctica, para tratar después de evaluar a los estudiantes. Sin embargo, todavía este aspecto no ha sido muy trabajado, ¿ya? Y a veces se dan unas tablas un tanto cuantitativas para poder hacer las valoraciones cualitativas que aquí se están mostrando. Entonces, en este sentido, yo quiero avanzar un poco más allá de eso y hacer algunas profundizaciones. Bien, entonces, ¿qué evaluar cuando se evalúa en ciencias sociales? Porque esos eran algunos criterios generales de evaluación, pero para evaluar en ciencias sociales, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay acciones rectoras, o al menos yo así le llamo, acciones rectoras que nos van a ayudar a identificar qué elementos hay. Bueno, voy a cerrar esto todavía. ¿Qué elementos hay en que desembocan las acciones que los estudiantes están haciendo para poder aprender? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que cuando uno propone ciertas actividades para el aprendizaje, cada una de estas actividades desembocan en una categoría. Esta categoría yo les he llamado así, acciones rectoras, por el momento. Tal vez después les cambie el nombre a categorías. Por el momento yo le llamo así, acciones rectoras. Ya, esta es una intuición que ha venido creciendo en la medida que he estado en contacto con la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas de ciencias sociales, y he detectado 5 acciones rectoras. Pero volviendo a lo que les decía, ¿no? Cuando usted propone una actividad, esa actividad, ya, al fin de cuentas, uno debe preguntar, pero ¿qué es lo que se va a evaluar con esta actividad? Porque muchas veces los profesores planifican actividades, pero evalúan otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, a veces hay algunos ensayos, por ejemplo, o algunos trabajitos escritos, ¿ya? Y a veces los profesores se van en la estética bastante, ¿no? Del documento, en el formateo del documento, que si presentó esto, que si tiene tantas páginas, que si tiene limpieza, que si... Pero realmente, ¿para qué se hace un trabajo escrito? ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de hacer el trabajo escrito al fin de cuentas? O cuando se hace una simulación, por ejemplo, ¿no? Se hace una dramatización de algo. Y a veces mucho se dramatiza en estas épocas de independencia, la batalla de San Jacinto. Ok, se hace la actividad, pero ¿qué es lo que se va a evaluar realmente de la actividad? Ya, concretamente, ¿qué es lo que se evalúa con dramatización o con simulación? ¿Qué se evalúa? O cuando usted propone una actividad de grupo, ¿ya? Y va a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa de la participación del grupo? ¿Ya? Entonces, yo he identificado, como les decía, entonces 5 acciones rectoras. Entonces, hay acciones rectoras que desembocan, o las actividades desembocan en participación. Entonces, hay actividades que al fin de cuentas lo que van a evaluar es participación.
Entonces ahí podemos ver algunas acciones relacionadas, que es la colaboración, la contribución, la cooperación, el aporte, la implicación, la empatía, la autorregulación. Profe, Pues, a la Carla diga, Rodríguez, disculpe Carla, adelante. que lo interrumpa, pero en ese caso, por ejemplo, poniéndome yo como maestra, Sí. ¿cómo hago para corroborar que un grupo de 4 estudiantes en este grupo, digamos, de la asignación que yo les orienté, cómo puedo yo corroborar que todos hicieron colaboración, contribución, cooperación, aporte, implicación, empatía y autorregulación? ¿Cómo voy a corroborar eso como maestra? De hecho, pues siempre tiene que haber, digamos, no es que se van a abordar toditas, ¿verdad? Sino que todas van relacionadas. Ya, usted siempre debe fijarse en algo, en un aspecto que usted quiera que los estudiantes desarrollen, ¿ya? Centrarse en lo que los estudiantes desarrollen. Por ejemplo, si es un trabajo de grupo, ¿no? Ya, y posiblemente usted quiere que trabajen más en la implicación, ¿no? Que se concentre más. Entonces, en eso se va a concentrar. A veces podemos perder nosotros el punto de vista que nosotros queremos tal vez abordar varias cosas. Y tampoco somos robots, ¿verdad? Que podemos tener 6 grupos trabajando y de los 6 grupos controlar que todos estén, ¿no? Es complejo. ¿Ya? Va a depender, por tanto, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere que los estudiantes al momento de la actividad se concentren? En el caso de la participación, ¿ya? ¿Qué aspecto de la participación? Ya no puedo abordar muchos aspectos. Ok, pero siempre para mí es difícil, como siempre lo he sentido así. No es que sea una Sí. maestra, ¿De no qué soy grado maestra sos? no soy maestra de aula, soy maestra sustituta. Y cuando por Sí. alguna razón me toca estar en una clase en la que están ¿En haciendo qué grados has estado, perdón? en quinto, cuarto y tercero por lo general. Ya. Entonces, en la que por alguna razón ese día tocaba un trabajo grupal. Me dan la rúbrica y todo, pero el tiempo siento que no me da para yo poder ver si en realidad corroborar pues lo que todos trabajaron en ese momento. Sí, pues es lo que digo, ¿no? Es posible que la rúbrica también esté muy cargada de muchas cosas, ¿ya? Y queramos ver varias cosas que los niños tenían que cumplir. No se puede, ya no se puede. Ya, a los niños hay que ponerlos, igualmente a los grandes también, a concentrarse en algo, ya, no hay muchas cosas. Entonces, en ese algo, independientemente de las cosas demás que hagan, que se podrían tal vez considerar, pero al fin de cuentas queremos que se concentre en esto. Profe, ¿puedo decir algo rapidito? Ok, diga. ¿Siempre para colaborar con la compañera? Sí, ¿O es algo sí, es aparte? que también tiene que ver un poco con las características del grupo. Y a veces el tema de participación es un poco subjetivo, ¿verdad? Porque queremos que todos hagan lo mismo, y no todos están en la misma capacidad, no todos tienen la misma habilidad como para desarrollar X o Y asignación. Por ejemplo, según una exposición, hay estudiantes que se la pintan en la recopilación de información, hay otros que se la pintan en la organización de la información, hay otros que se la pintan en escribir en el papelógrafo y hay otros que se la pintan en la parte de oratoria. Y es el estudiante más aventado, el que tiene menos nervios, el que tiene... Entonces, en esa parte de la participación, tiene que ver mucho con la habilidad propia del estudiante. Obviamente hay algunas habilidades que están en déficit y se necesita como fortalecer para que pueda desempeñarse con un mejor, con una mejor calidad, con una mejor participación, mejorarle los procesos a nivel personal. Yo esa parte la comprendo, pero también a veces es como bien subjetivo esa parte de la participación, porque no se toma en cuenta esa habilidad social que tiene el estudiante también. A veces el estudiante es bien introvertido. Las personas adultas somos bien introvertidas y decimos, es que no participa porque es que no aporta, es el que se queda callado. Entonces,
a veces la participación, con solo el hecho de que un estudiante ya ya se integre en un grupo, ya forme parte de un grupo, ya le ponga un nombre a ese grupo, ya se asocie con ciertas cantidades de compañeros, ya está participando. Entonces, ese tema es un poco difícil a veces de comprender, porque es como la participación, como lo que cada uno quiere entender por participación. No es como decir, bueno, voy a tomar como participación esto, porque esto es lo que significa participación a nivel de institución educativa. Entonces, ahí me parece a mí pues que está un poco relacionado a las habilidades sociales de los estudiantes. Así Y, es. Entonces, exacto. Y sí. en mi caso, pues es el doble, porque no soy la maestra que a ellos están acostumbrados, que ya le tienen confianza, que con la que ya ellos pueden cometer un error y se sienten cómodos, pues. Entonces, es como más difícil todavía que yo llegue, una persona que casi no, para ellos, como un desconocido que lo evalúe, se sienten pues como un poco atacados. Entonces, esa es la parte en la que yo todavía no logro llegar pues a... Sí, Me bueno, conocen, pero está un poco... ok, aportes. Bueno, me gustaría hacer un comentario un poquito en lo que expresaba Carla, Tatiana, un poquito de mi experiencia, pero en este caso, como he visto la aplicación como alumna en otro espacio formativo, ¿verdad? Nos han orientado trabajos grupales en donde precisamente nos evalúan, ¿verdad? Nos comparten un diseño de rúbrica de evaluación grupal, autoevaluación grupal, en este caso en donde pues los integrantes del grupo em, valoramos la implicación, ¿verdad?, que hemos tenido en la realización del trabajo, describimos cómo fue el proceso de organización, cuáles son los roles asignados para cada uno de los integrantes y cada uno da como su aporte a la valoración del trabajo conjunto y también del otro, ¿verdad? Pero bueno, eso es de mi experiencia como estudiante también, pero tiene que ver mucho la edad también, porque eso obviamente no funciona para todas las edades, podría ser para un cuarto, quinto año que ya son un poquito más conscientes, que saben las responsabilidades, ¿no?, que conlleva el trabajo en equipo. Pero sí, pues podría ser eso, el diseño de una rúbrica también de autoevaluación grupal. Ok, muy bien. Omar Calero, ¿quería opinar? No. No, este momento no, lo siento. Fue anteriormente, ¿verdad? Ok, sí, no, definitivamente, pues, también casos, habría que ver un poquito, pues, aparte de tu caso, ¿no? Bueno, pero ahí lo veremos en un momento. Si quieres, podemos comunicarnos después aparte, ¿no? Tener correspondencia y ver la situación ya más en concreto. Recordando siempre pues, que la evaluación es un proceso, no es algo puntual, sino que es un proceso que hay que irlo construyendo también. Bueno, avanzo acá. Tenemos acciones rectoras enfocadas en la elaboración, ¿ya? Donde se puede ver progresos, avances, innovación, creatividad, diseño. Acciones vinculadas con el cumplimiento, ya efectividad, precisión, aproximación, seguimiento de resultados pertinentes. La acción rectora de explicación, ahí entran pues las opiniones, comentarios, valoración, aclaración, descripción, aporte, interpretación, análisis, exactitud. Y la acción rectora de demostración, ya que tiene que ver con la expresividad, exhibición, comprobación, pertinencia, presentación, argumentación. En alguna medida, pues también la participación, por ejemplo, y el cumplimiento tienen que ir un poco enfatizadas tal vez al saber ser de las personas, la elaboración con el saber hacer y la explicación y la demostración con el saber, ¿no? El conocer, para tener pues un poco una idea. Quiero proponerles acá un pequeño ejercicio. Aquí tenemos abajo las acciones rectoras y yo les voy a proponer que para cada acción de desempeño que está aquí a la izquierda,
qué tipo de valoración pueda corresponder. Es decir, qué tipo de acción rectora le corresponde y cómo podríamos redactar una valoración, ¿ya?, de evaluación para esa acción. Por ejemplo, entonces tenemos, dice acá, la acción de desempeño. Individualmente leen el texto, presencia de primeros humanos en Nicaragua. ¿A qué tipo de acción rectora puede corresponderle este tipo de acción de desempeño? Que individualmente leen el texto, presencia de primeros humanos en Nicaragua. Es decir, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿para qué van a leer los niños el texto presencia de primeros humanos en Nicaragua? ¿Cuál es la finalidad última de la lectura? Entonces, Que ellos conozcan sobre la historia, ¿no? De quiénes fueron esos primeros humanos. ok, entonces eso sí correspondería a participación, elaboración, cumplimiento, explicación o demostración. ¿A cuál de las 5? Diría de explicación. Explicación. Sí. Entonces, vamos a ver. En este caso, yo le puse, ahí se me fue porque realmente tengo también explicación. Tengo explicación y también tengo cumplimiento. Pero, Esto era porque formaba parte de una dinámica. Ok. Dígame, sí. No, es que eso le iba a decir, de que es que para mí es cumplimiento porque lee individualmente según la asignación, es de cumplimiento. Sí. ¿Ya? Entonces, sería ver la competencia en que te explique, pues, de qué se trataba. Ahí sí, de explicación, de opinión, de valoración, aclaración, aporte, en su análisis de la lectura. Es correcto. Eso es lo que les iba a decir. Y por eso se me fue ahí, ya porque lo tenía. No sé cómo se me quitó. Eso va a depender también un poco de las demandas, pues, que se quieran para el tipo de actividad, ya, de las finalidades que se estén buscando. En este caso, pues, como es pues individual, que lo tienen que leer y en un tiempo específico, había unos 10 minutos, ya está este tipo de desempeño, ya lo habíamos visto en otra clase, ¿no? Ok, es porque se estaba valorando, en este caso, pues, cumplimiento. Pero, como bien ustedes dijeron, al final de cuentas, ¿para qué van a leer? ¿Ya? Para que haya una comprensión y el estudiante, pues, explique lo que ha leído. Bueno, en este caso, pues, tenemos ahí, para este ejemplo, en esta situación, el cumplimiento, y podemos declarar esta valoración, ¿no? Que lee el texto completo en el tiempo orientado. ¿Ya? Y por eso sería de cumplimiento. Para este ejemplo, según la demanda del profesor, porque el profesor tiene que hacer, al fin de cuentas, también decisiones estratégicas. Okay. Entonces, lee el texto completo en el tiempo orientado. ¿Ya? Entonces, cuando yo pongo a los niños a leer, ¿ya? También los niños en una medida deben saber que tienen que leerlo completo y en los 10 minutos que tienen disponibles. De tal manera que después se va a ver, pues, si lo hicieron o no lo hicieron. Ya, pero tenían que leer, tenían que cumplir con eso. Ok, veamos otro ejemplo. Dice por acá, se une en pareja el estudiante para buscar en el diccionario y aclarar el significado del término vestigio. ¿Ya? Y dan ejemplos. Wow. ¿En qué tipo de acción podría encajar eso de que de explicación y demostración? Va inmerso en ambos Participación, procesos. profe. otros dicen participación, unos dicen demostración, dice se Para unen mí pareja. elaboración, profe. Elaboración, dicen por acá. Explicación, profe. Explicación, teacher, explicación sería. Vamos a ver. Entonces uno tiene que comprender, ¿verdad?, lo que uno ha declarado. En este caso, como no fueron ustedes los que declararon la acción del desempeño, posiblemente se pierdan algunas intenciones que el profesor que las declaró tenía. Por eso puse aquí algunos subrayados para hacer énfasis realmente en la idea que el profesor quería. Ok, se van a unir en pareja para buscar en el diccionario, pero dice y aclarar el significado del término. Ya, como que el profesor está haciendo un poco de énfasis en esto. ¿Ya? Por tanto, entonces, por la intención del profesor, ¿no?,
tendría que entrar en el ámbito de la explicación, ¿ya? En la acción rectora de explicación. Una valoración, ya de evaluación, podría ser, ¿no? El estudiante pues explica, o los estudiantes explica por escrito el significado del término, en este caso pues de vestigio, ¿no? Con sus ejemplos correspondientes, pero tiene que explicar, porque lo que intenta aquí en la acción del desempeño es que aclare, ¿no? El estudiante se aclare el significado del mismo. Entonces explica por escrito el significado del término. Entonces el estudiante sabe que si se va, o sea, el profesor va a conocer que si se va a buscar en pareja y van a buscar en el diccionario y aclarar el significado, es porque también lo tiene que hacer por escrito, ¿ya? Y dar el significado del término. Ok. Un tercer ejemplo. Vamos a ver. Esto es así, fíjense que es un poco complejo, ¿no? Pero en la medida que uno ejercita y ejercita y ejercita, es que uno va ubicando, ¿no? Cada una de las acciones en su correspondiente acción rectora. Ok, tenemos este, dice. Construye un esquema conclusivo que simbolice vestigios en su cuaderno. Ok, procuren no hacerle caso al subrayado. Traten de leer Podría el ser desempeño. de elaboración, profe. Sí, elaboración estaba pensando. Construye un esquema, ¿verdad? Porque va a Ok. aplicar lo aprendido, en este caso a través de un esquema, él va a crearlo. Puede ser demostración también. Construye un esquema Construye. conclusivo. Sí, hay que hacerle caso a todas las palabras. Que simbolice en su cuaderno. Y Entonces lo puede hacen. ser, según la intención del profe, si lo va a revisar, es demostrativo. Ujú. Hay que ver las acciones relacionadas con demostración, ¿verdad? Si va a haber expresividad del estudiante, su exhibición, la pertinencia, la presentación, la argumentación que hace. Ya. Porque Claro, aquí va a lógicamente. aplicar, profe, la habilidad de que si lo que previamente el profesor compartió con él, ahora el estudiante va a ser el protagonista del contenido, ¿verdad? Que desarrolló en clase. La habilidad es construir. Entonces, al elaborar el esquema, entonces luego el profesor va a revisar si su indicador le dio salida. Ok. Entonces, es posible también, como les digo, en ciertas decisiones del profesor, que se ubique, por ejemplo, en elaboración o se ubique tal vez en explicación. Ya va a depender, por ejemplo, si son primeros esquemas que están haciendo los estudiantes cuando están todavía familiarizándose con la elaboración de esquemas. Ya, que con aquellos estudiantes que ya están fogueados en elaborar esquemas. Entonces, posiblemente ya más las explicaciones, incluso hasta las demostraciones, sea lo que el profesor pues, pueda orientar. Pero en este caso, pues, la construcción tiene que ver, pues, ¿no? Con la elaboración, ¿ya? De tal manera que simbolice los vestigios. Entonces, el profesor, pues, tiene que elaborar, que revisar si hay progreso en esa elaboración, si en el caso que fuera de progreso, o si es de creatividad, o si es el diseño, es decir, cómo está el diseño, realmente simboliza los vestigios, ¿ya? Bueno. Una redacción de valoración de la evaluación podría ser, ¿no? Que diseñe un esquema que organiza sus conclusiones. ¿Ya? Entonces el estudiante debe también conocer que al fin de cuentas, si va a realizar un esquema conclusivo, es para precisamente organizar las conclusiones a las que él llegue o ha llegado el equipo, ¿no? En este caso, por la dinámica pues, que estaba de estas actividades, era el grupo el que iba a haber trabajado las conclusiones y al final, pues cada estudiante iba a realizar un esquema de las conclusiones que el grupo hizo, ¿no? En este caso, pues iban a elaborar el esquema, ¿no? Diseña un esquema que organice sus conclusiones. Bueno, como les digo, pues hay que hacer un ejercicio un poco amplio, ¿no? De estas
esta ubicación de las acciones para ir calentando y calentando y calentando hasta poder agarrar cierta habilidad. Profe, y ahí en la valoración no podría haber tomado, además de la elaboración, pues parte de la demostración con lo de la expresividad y eso, no podría haber puesto las dos cosas ahí. Como les digo, pues no. Va a depender de las intenciones del profesor, va a depender de las características de los estudiantes. Si son estudiantes que están apenas aprendiendo a construir esquemas, pues posiblemente se concentre más en la elaboración. Ya, está bien diseñado. Pero ya con estudiantes que ya diseñan muy bien sus esquemas, va a ver si el esquema pues, va a exigir otras cosas más, ¿no? Pero en sí, cuando uno elabora un esquema, lo primero que uno observa es el diseño, ¿o no? Es decir, el diseño, cómo está elaborado, realmente es legible o es un mapa que me pierde. Lleva tantas líneas y tantas vueltas que el diseño más bien me perdió. Ya. O sea, hay que tomar en cuenta pues esas consideraciones. Ya. Profesor, Ajá. Dígame. lo que veo y que tendríamos que tener en cuenta es que como que se relacionan, ¿no?, los 5 aspectos a valorar. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahorita del esquema, ya dijeron de demostración que encontramos esos elementos, la elaboración pues que sería lo propio, ¿no?, lo que está pidiendo el docente. Pero también encontramos de la explicación, qué tan claro quedó el estudiante de los conceptos y cómo lo ha expresado en ese esquema. Tenemos el de cumplimiento, qué tanto siguió la orientación, y la participación, si realmente está en la clase y en consecuencia siguió la orientación, no se implicó en la actividad. Pero depende del énfasis que le dé el docente. No podemos, ¿cómo decirlo? O sea, no podemos evaluar los 5 elementos de una sola vez, o no sería como muy adecuado. No sería adecuado. Que enfocarnos en uno solo. En uno, por ejemplo, como este mismo del esquema, ¿no? Podemos decir explicación, pero realmente el esquema soy yo realmente el que encuentro explicación, ¿ya? Si el diseño está bien hecho. Profe, incluso en la redacción, e incluso en la redacción podría faltarle como elementos, pues, por ejemplo, hacia qué grupo, grado, no sé, edades, y así poder nosotros pues como estudiantes pues como hacer como menos pruebas de tanteo, porque eso es lo que yo siento, más bien que en este momento con el ejercicio, debido a que dice, construye un esquema conclusivo que simbolice los vestigios en su cuaderno, ajá, pero el simbolizar y eso, más o menos como para qué edades y eso, ¿me entiendes? Es como si no tenés la experiencia del aula, va a ser un poquito más complejo como ubicarte en esa competencia, en esa habilidad que debe tener el estudiante. Pero de ahí, por ejemplo, es parte de expresividad el diseño. Es expresividad, cómo plasmó, digamos, en ese diseño las conclusiones o el resumen o las palabras, los términos, las referencias, las flechas, la no sé qué, es parte de expresión también. Entonces, ahí te das cuenta, pues, de que es como va a depender mucho de la edad, de la competencia que tienen desarrollada y esa parte, pues, pero el ejercicio en sí es muy bueno. Pues me gustó porque yo puedo decir, ok, puedo dejar esta misma, pero para un estudiante, digamos, de sexto grado, de primer año. Entonces yo ya sé, pues, que no voy a ver la parte del cumplimiento o la parte de elaboración porque ya debe tener experiencia previa, pero sí puedo ver la parte de expresividad, la parte de pertinencia, cómo usó la información y la presentación también. Podría ser, pero va a depender mucho de esa parte, pues, de a quién está dirigido. Sí, solo que aquí, pues, en el caso del mero esquema, podemos dejarlo en elaboración como está. Pero cuando queremos que el estudiante, nos aclare ya a través del esquema, entonces ahí es donde entra en juego ya esa demostración o la explicación.
Ya, si queremos que, pues, a ver, ver su expresividad frente a lo que está formulado, o que nos argumente, ¿ya? Determinadas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego pues las otras, las demostraciones. Ya, demostrar es un poco más complicado, ¿ya oyeron? La demostración no es tan sencilla porque implica adoptar un punto de vista. ¿Ya? La argumentación, por ejemplo, ¿no? Argumentar no es explicar algo, argumentar es adoptar un punto de vista y defenderlo. Entonces es más complicado. Por tanto, en este caso, la construcción del esquema puede llegar hasta la acción solamente de elaboración. Ya. Si hay una cuestión ya escrita adicional, eso escrito adicional es lo que entraría en la acción de explicación o incluso demostración. Bueno, entonces al menos para que conozcan un poco de esto. Ahora bien, esto no lo van a encontrar en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Esto es parte de mis síntesis que yo he venido haciendo para el ámbito de ciencias sociales, y esto forma parte también de mi tesis de doctorado. Ya, entonces lo voy poco a poco también refinando, ¿no? Y gracias también a los apoyos de ustedes, porque me van dando también nuevas pistas, también de cómo mejorar, ya refinar más la explicación de estas cosas. Bien, entonces, ejercicio en casa. Ya, no le voy a, vamos a ver, alguien iba a opinar por ahí. Vi algo Sí, era yo, y es que la verdad aprecio mucho que lo haya compartido. Yo pienso que las acciones o las categorías serían infinitas, o sea, mucho se le puede agregar, y la verdad que a los psicólogos que tenemos en la clase, esto en psicología, ¿cómo se le llamaría a estas acciones? Porque esto me provoca a mí como que tiene un nombre, yo lo que no sé es decírselo, pero... En algunos casos, algunos autores posiblemente le llamarían taxonomía. Ya, pues, ¿conocen la taxonomía de Bloom? No, eso yo le iba a decir. Para empezar tengo que hacer un Google. Entonces no recuerdo lo que es taxonomía, pero lo voy a anotar. Sí. Porque yo pienso, ¿verdad? Con todo su respeto, que las rúbricas tienen y todo lo demás, pero yo pienso que ahora más que nunca esto es muy valioso porque... O sea, es valioso en el salón de clase o virtual, o en el salón de clase virtual. O sea, es muy importante. Otra vez, gracias por compartir. Ok, pues también gracias a usted por confiar. Profe, pero también hay algo que se llama la metacognición, que está relacionado a esto también. ¿O estoy equivocado? Bueno, sí tiene que ver algo la metacognición, pero ¿qué tal si lo abordamos posteriormente? ¿Sí? Bien. Ejercicio en casa. En esta ocasión no lo van a enviar, yo no se los voy a pedir que lo suban, solamente traten de hacer el ejercicio. Traten de elegir 2 indicadores del logro del grado que han venido trabajando durante el curso. Traten de identificar, ¿no?, el verbo clave, porque el verbo es el que me va a ayudar después a ubicar también en qué tipo de acción rectora voy a ubicar esto, ¿no? Una vez que ya elegí mis 2 indicadores de logro de mi grado, van a identificar qué acción rectora se detecta en cada uno de los indicadores de logro, ¿verdad? Según el verbo clave. Eso es lo que van a hacer, identificar en qué acción rectora. Entonces ustedes van a valorar, a ver si de este indicador de logro o de esta competencia que tengo por ahí, creo que son las competencias, ¿no? Las competencias son las que están, yo le puse indicador de logro ahí, son las competencias del grado. A ver si esta competencia se decanta más por la elaboración o por el cumplimiento o por participación. Es un poco complejo porque estamos trabajando ahí a nivel de competencia, pero hagan el ejercicio de todas maneras.
Entonces, identificar la acción rectora. Y una vez que ya identificaron la acción rectora, intenten redactar una valoración continua, o sea, una valoración de evaluación para ese desempeño. Así como en el ejercicio que teníamos acá, ¿no? Que tenemos la acción rectora, aquí en color rojo, y la valoración de desempeño acá en color azul. Bueno, como siempre, pues estas diapositivas también se las voy a facilitar. Les voy a facilitar también este mismo esquema también de las acciones rectoras. Ahí se los voy a pasar. Van a estar en el aula virtual también. Y bueno, creo que se comprende la actividad, ¿verdad? Elegir dos indicadores o dos competencias, ver a qué acción rectora le corresponde esa es una de las competencias, y tratar de redactar una valoración continua para cada una de ellas. Esta es la parte más complicada, tal vez, creo. Bueno, ustedes se me dirán. Ahora bien, esto lo tengo así como ejercicio en casa. ¿Oyeron? No se los voy a pedir que lo suban ni nada por el estilo. Solamente que lo tengan por ahí en algún momento, que ustedes vuelvan nuevamente a su documento, revisen un poquito. Y en la siguiente semana, sí, tal vez quiero volver nuevamente sobre esto. Digo yo, en la semana después de la sesión 9. Para esta semana, en lo que sí quiero, digamos, que se concentren un poco más, es en la evaluación sumativa número 2. ¿Qué se va a evaluar? Pues algo de lo visto en las sesiones 5 a 7, ¿verdad? 5, 6 y 7. Que tenía que ver ahí con un control de lectura. Recuerden las autoevaluaciones, porque esas autoevaluaciones resumen, ¿no?, lo que hemos visto en esta sesión. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Sí. Lo que acabo de decir, entonces, que repasemos las sesiones 5, 6 y 7. Sí, sobre todo, digamos, las autoevaluaciones, ¿no? El control de lectura, porque ahí es donde se concentra, se sintetiza un poco las sesiones que hemos visto, para que lo tomen en cuenta. Asimismo, todavía quedan abiertas los enlaces si no han terminado de subir sus trabajos, ¿no? Hay algunas personas que me han pedido, pues, tiempo. Entonces, el enlace todavía queda abierto para que puedan, a su tiempo, pues, subiendo sus trabajitos. Entonces, el enlace de la evaluación sumativa, ahí se los voy a pasar en la semana. Les recuerdo, ahí, yo se los oriento ahí por escrito, pero yo se los recuerdo nuevamente, ¿verdad? No contesten inmediatamente la evaluación, ¿verdad? Abran el enlace, mírenlo, obsérvenlo, ya, tomen nota si quiere, ya, para que después usted vuelva a sus apuntes, revise, y cuando ya se sienta listo, hasta que ya esté listo, no en el mismo día, puede ser otro día, entonces responda. ¿Oyeron? Pueden incluso entre compañeros ya valorar ya, lo que se les está demandando en la evaluación sumativa, ¿no? Entonces tienen esas oportunidades también, ¿no?, para compartir. Y después, cuando ya estén seguros, con sus anotaciones ya listas, todo, responder y enviar. ¿Estamos, estimados amigos? ¿Sí? Y entonces esta fue... ¿Perdón? Sí, ok, Bueno. profe, está bien. Ok, muy bien. Entonces, estimados amigos, esta ha sido así la sesión pues de hoy, pues un poquito larguita tal vez, pero esto de la evaluación pues es así, porque es complejo. Entonces, por mi parte, pues pasen una feliz fin de semana y que descansen al menos en estos 2 días, sábado, lo que resta del sábado y el domingo. Ay, sí. Igual a ustedes. Igual también. Bye, bye. Les manda saludos la profesora Xiomara. Muy bien, chicos. Pues, Saludos. Saludos. Bueno. buenas tardes, profe. Buenas tardes.